Buenos días, hermanos. Nuevamente nos da gozo el estar juntos ahora a través de este medio también para seguir adorando a nuestro buen Dios en este día que es suyo, en el cual podemos buscar también su rostro, porque Él nos ha buscado primero en Cristo Jesús y podemos adorar su nombre como iglesia, aún así remotamente a través de este medio electrónico, pero nos gozamos y sabemos que Él está con nosotros en medio de esta situación que estamos viviendo. Y voy a invitarles ahora, hermanos, para que ahí en nuestros hogares tengamos una oración de dedicación a Dios de este culto. Oremos a nuestro Dios. Padre bueno y santo, te damos gracias porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor, y nuestro pronto auxilio en medio de las luchas, de la aflicción y de las pruebas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu gracia, tu poder, tu cuidado paternal que nos ha guiado, sostenido, cuidado, Señor del cielo, en estos días. Gracias porque hemos sentido tu protección y tu amor, Padre Santo. Y ahora nos unimos a ti, Señor, dedicando este culto, que tú lo recibas como un olor grato, Padre Santo, de tu pueblo, que te alaba, te bendice y te adora, porque digno eres, Señor, de recibir toda la honra, toda la gloria y la oración, Señor, de todos y sobre todo de tu iglesia, la cual tú has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo Santo, Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él y por Él te damos gracias y te ofrecemos este culto. En el dulce santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora les invito, amados hermanos, para que busquemos en nuestras Biblias, allá en casa, la lectura de que se encuentra en Isaías, capítulo 9, para buscar los versículos del 1 al 7. Lectura que se encuentra en Isaías 9, versículos del 1 al 7. Si ya lo encontraron, hermanos, les invito a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ahora vamos a adorar a nuestro buen Dios a través del canto. Dos himnos hermosos que nos ayudan a alabar a nuestro Dios y a ser edificados también en nuestras vidas espirituales por nuestras hermanas. En primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Les invito, hermanos, a abrir sus himnarios y buscar el himno número 7. Solo a ti, Dios y Señor.
podemos acudirnos por su muerte en la cruz. Revivimos, tu Espíritu nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. A los fuegos celestiales, cuya llama, enamora angélica, nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestra fuerte, nuestra fuerte. Solo tú, Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos, que solo en tu gran poder esperamos, Con ese mismo entusiasmo y con ese amor a nuestro Dios, sigamos alabando a nuestro Dios con el himno número 72. Venid fieles todos. Dice Lucas 2:15. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Al Rey de los
Ahora, hermanos, les invito también para que busquemos en nuestros hogares la palabra de Dios, la lectura bíblica, en la cual va a estar basado el mensaje de nuestro Dios. La encontramos, hermanos, en el segundo de Crónicas, capítulo 18, versículos del 1 al 16. Segundo de Crónicas 18, del 1 al 16. Si ya lo encontraron, leamos todos. La palabra de Dios dice: Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro, y decía: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: Sube contra Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: Subid, y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová, que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: Esto no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te había dicho yo que no me profetiza bien, sino mal? Dios bendiga su palabra. Y ahora escucharemos el mensaje de nuestro Dios a través de su siervo, nuestro hermano Garay. Buenas tardes, hermanos. El Señor nos bendiga una vez más. Un motivo de alegría meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles, por favor, que mantengamos nuestras Biblias en el texto que hemos leído, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18, los versículos 1 al versículo 16, que será la base de nuestra reflexión. Conozco a un médico evangélico quien emparentó con un ingeniero por medio de su hijo y con un agricultor por medio de su hija. En cierta ocasión, los consuegros, a los que se suele llamar compadres, se reunieron en el pueblo del médico y empezaron a hablar de la vida en la comunidad, de las diversiones que había en ese lugar,
y salió a colación que durante esos días se celebraba la feria del pueblo y que justamente en esa noche Ninel Conde iba a presentar su show. Los entusiasmados compadres empezaron a hablar del espectáculo y a hacer planes para ir al palenque en esa noche, hasta que se toparon con la fría mirada de sus esposas. Y entonces el médico dijo: no piensen mal. Mi interés por verla es médico. Supe que la sometieron a una cirugía estética y solo quería ver el resultado. Tocó el turno al ingeniero, quien dijo: como ustedes saben, yo me dedico a la construcción y mi interés también es estrictamente profesional. Mi trabajo tiene que ver con medidas, con proporciones, con estructuras, con estética, y es la razón por la que quería ir a verla, quería ver el resultado de la cirugía también. Llegó el turno al agricultor y el hombre dijo: pues como ustedes saben, yo me dedico al cultivo del aguacate y lo único que quería ver es cómo le pegaron los injertos. La fraternidad demanda concesiones, requiere el establecimiento de comunes denominadores mínimos. Es la razón por la que un refrán mexicano dice: dime con quién andas y te diré de cuáles fumas. Este refrán valdría también para Josafat, rey de Judá, quien emparentó con Acab, el perverso rey de Israel, convivía con él e incluso le ayudaba también en sus asuntos militares. Contrariamente, el profeta Micayahu ben Jimla era un hombre que no hacía concesiones. Y por lo mismo para Acab era un profeta negativo, porque siempre dijo no a sus planes y a sus proyectos. Micaías dijo no a 3 desafíos de su tiempo que siguen vigentes en nuestro tiempo. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera una vez más recordar lo que el apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Romanos. Enseña que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En pocas palabras, lo que la Biblia dice, nos lo dice a nosotros y fue escrita por causa de nosotros. En este pasaje encontramos las 3 negativas de Micaías. La primera de ellas es que Micaías dijo no a la democracia, entre comillas. Debemos empezar entonces nuestra reflexión aclarando 2 asuntos. Primero, definiendo a la democracia, y segundo, tratando de identificar a Micaías, el protagonista de nuestro relato. Sobre el primer asunto, según el antiguo historiador judío Flavio Josefo, los griegos crearon 3 varios sistemas de gobierno que pueden resumirse en 3. Pueden resumirse en la monarquía, la oligarquía y la democracia. Sin embargo, decía Josefo, el gobierno de los judíos fue único y, abusando del idioma, dijo él, propuso el término teocracia para describirla. La teocracia es una forma de gobierno ordenada por Moisés en la que Dios es soberano y su palabra es la ley. Obviamente, en su ejercicio todas las formas de gobierno son imperfectos porque son administradas por seres humanos imperfectos. Con todo, teóricamente hablando, el más rescatable de los sistemas sería la democracia, entendida como la forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, los sistemas políticos del mundo están en crisis desde hace varios años. El país que se reservaba el derecho de juzgar cuán democrático o no pudiera ser cualquier gobierno, ahora enfrenta serios problemas de credibilidad en su propio sistema. Sobre la identidad del profeta, debemos decir que aunque este personaje era homónimo del autor del libro de Miqueas, eran realmente 2 personas distintas. Según la tradición judía, Micaías, hijo de Jimla, fue, junto con Jonás, con Abdías y con Eliseo, un discípulo destacado del profeta Elías. Su nombre es la contracción de Micayahu, que significa quien como el Señor, pero fuera de eso no tenemos mayor información sobre el profeta. Ni la Biblia ni la tradición resuelven nuestras dudas. Así que, volviendo a nuestro relato,
el texto narra la visita que Josafat hizo a Acab. Existía una abismal diferencia entre ambos reyes. Josafat era un hombre temeroso de Dios, en tanto que Acab era un idólatra. Y a pesar de eso, Josafat emparentó con Acab, casó a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab, y se dejó persuadir por Acab para ir a la guerra con él. La traducción española de este texto es demasiado suave, pues el modismo por el que se cifra la invitación de Acab era usado para hablar de la seducción a la apostasía, como encontramos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Acab consultó entonces a los profetas de su corte, a esas personas cuya responsabilidad era alabar y decir al rey lo que él esperaba escuchar, y esto le prometieron una victoria segura, pero Josafat preguntó por algún profeta del Señor, a lo que Acab respondió: aún hay un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, siempre me profetiza mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Hicieron pues venir al profeta Micaías y le dijeron: he aquí las palabras de los profetas que han anunciado al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de ellos y que hables bien. Le estaban diciendo, en otras palabras, hay un consenso en la opinión de los profetas, así es que súmate a ellos. Las palabras de los profetas fueron unánimes. Todos aseguraban bien al rey, y si el pronóstico del resultado de la campaña hubiera dependido de la votación, Micaías hubiera perdido, porque eran 400 o 402 contra 1, pero Micaías era un hombre que no se guiaba por la mayoría. Hasta el presente seguimos escuchando ese viejo proverbio latino que reza Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y aunque se trata de calzar esta expresión algún fundamento bíblico, por ejemplo, se dice que la base bíblica de esta idea estaría en Isaías capítulo 66, versículo 6, como veremos después, a la luz de la Biblia, el consenso de las mayorías no necesariamente expresa la voluntad divina. Los profetas cortesanos estaban allí para adular, para alabar, para complacer a sus mecenas. Vendían a sus patrocinadores lo que ellos querían escuchar. Como D.L. Moody diría, aún los hombres más corruptos pueden ser religiosos, y desgraciadamente siempre encontrarán a uno que les predique lo que ellos quieren oír. Con su típica agudeza, Juan Stam dice: los profetas falsos se acomodan al sistema vigente, muchas veces poniéndose incondicionalmente al servicio de los poderosos. En cambio, los profetas verdaderos, debido a su honestidad, vehemencia y valentía, mantienen relaciones muy tensas con la autoridad y con los profetas del sistema. Las palabras del rey Acab a Elías valen para todos los profetas. Eres tú el perturbador de Israel, como dice primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Me parece que la gran mayoría de las profecías que escuchamos hoy día son sedantes que pretenden no perturbar a nadie, y mucho menos a los ricos o a los poderosos. Amós ofendió a los ricos y a los acomodados de Samaria, de manera que los sacaron a la fuerza del reino del norte. Cuán ofensivo fue al llamar a las mujeres ricas de Samaria vacas de Basán. Cuando el profeta falso Genanías profetizó en el nombre del Señor Todopoderoso que iba a quebrar el yugo del rey de Babilonia para devolver a los exiliados y los objetos sagrados del templo, Jeremías le respondió: a pesar de que el Señor no te ha hablado, tú has hecho a este pueblo confiar en una mentira, y por eso así dice el Señor: voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado una rebelión contra mí, este mismo año morirás. Jeremías 28:16. En el capítulo 23 de su profecía,
Jeremías lanza una feroz denuncia contra los reyes, llamándolos pastores que destruyen el rebaño en el capítulo 23, versículo 1, y después dirige la misma denuncia contra los profetas mentirosos en los versículos 9 al 32 y contra sus falsas profecías en los versículos 33 al 48. De los falsos profetas, Jeremías exclama: en cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho y se estremecen mis huesos por causa del Señor y sus santas palabras, y hasta parezco un borracho. Los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Impíos son los profetas y los sacerdotes. Entre los profetas en Jerusalén he observado cosas terribles. Viven en la mentira, fortalecen las manos de los malhechores. Los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país, dice en el capítulo 23, versículos 9 al 15 de su libro. ¿Qué diría Jeremías de los profetas de hoy y de nuestros partidos cristianos, partidos políticos cristianos y de los políticos evangélicos? Para los profetas fieles, callarse no estaba dentro de sus posibilidades. La palabra de Dios ardía en sus corazones, como dice Jeremías en el capítulo 23. No todos los profetas vaticinaron el futuro, pero todos de ellos denunciaron el pecado, la corrupción y la injusticia. Obviamente la denuncia moral de los profetas estaba respaldada por la congruencia del testimonio de los voceros divinos. Estos hombres no eran perfectos, pero eran congruentes. Hay una segunda enseñanza que encontramos en nuestro pasaje, y es que entre las tres negativas, el profeta dijo no a la diplomacia. Josafat fue, como sabemos, uno de los pocos reyes buenos del reino de Judá. Vio cumplirse en su vida y en su administración las palabras de su bisabuelo Salomón, quien dijo que cuando los caminos del hombre son agradables delante del Señor, él hace que aún sus enemigos procuren la paz con él. Proverbios 16:7. Hasta los tiempos de Josafat, la relación entre los reinos de Israel y de Judá era de franca hostilidad, era incluso de rivalidad y de guerra. Dios bendijo la fidelidad de Josafat en los términos en los que Carlos Spurgeon diría cuando comentó este pasaje de Proverbios: el Señor hará que la ira del hombre le alabe y la abatirá de tal forma que no me perturbe. Él puede constreñir a un enemigo a desistir de hacerme daño, aunque tenga la intención de hacerlo. Esto hizo con Labán, que perseguía a Jacob, pero no se atrevió a tocarlo. O puede dominar la ira del enemigo y volverle agradable, como hizo con Esaú, que se reunió con Jacob de manera hermanable o amigable, aun cuando Jacob temía que lo hirieran a él y a su familia con la espada. De modo que si alguna vez hubo en el reino de Judá un rey juicioso y diplomático, ese fue Josafat. Matthew Henry dirá al respecto: Josafat fue un rey prudente. Tan pronto como subió al trono, se hizo fuerte contra Israel. Estaba en el trono de Israel desde hacía 3 años un rey activo y guerrero, Acab. Lo primero que tuvo que hacer Josafat fue frenar la creciente influencia del rey de Israel, lo cual hizo de forma tan eficaz y sin derramamiento de sangre que el propio rey de Israel procuró su amistad. Esta amistad fue sellada con el parentesco, por el que, como se dice coloquialmente en nuestro país, los reyes se hicieron compadres. En cierta ocasión, Josafat visitó a Acab y éste lo persuadió a ir en contra de la ciudad de Ramot de Galaad para recuperarla a las manos de los sirios. Y con eso en mente, Acab convocó, como vimos hace un momento, a sus profetas para consultarles sobre las expectativas de la campaña, pero Josafat preguntó si había algún vocero del Señor, a lo que el rey de Israel respondió afirmativamente, aludiendo a Micaías,
a quien abiertamente dijo odiar. Cuando el rey de Israel declaró su rencor por el profeta, Josafat le dijo con tacto, era un hombre diplomático: no hable el rey así. Se llamó entonces a Micaías, se llevó a cabo la reunión, y el profeta, a pesar del antagonismo del rey, accedió al llamado, seguramente enterado de que ahí estaba el piadoso Josafat, con 2 cuernos de hierro que seguramente representaban a los 2 reyes hebreos. Sedequías, un falso profeta, anunciaba la victoria de Acab sobre los sirios. Plantearon entonces a Micaías la unanimidad de los profetas y le dijeron: ellos hablaron con una sola boca. La palabra uno solo es la misma palabra que encontramos en el Shema, en la confesión de fe de Israel, que dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. O allá en el Salmo 133, donde el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en uno, juntos en armonía. Así es que le argumentaron la unanimidad de los profetas y lo presionaron a sumarse al augurio de la victoria, pero Micaías se negó, respondiendo lo que debiera ser el mensaje de cada creyente y de cada predicador. Dijo: vive el Señor, que solo hablaré lo que el Señor mi Dios me hablare. Obviamente, cuando leemos la Biblia tenemos el problema de no poder leer el tono de las palabras. Al principio Micaías fingió seguir la corriente a los demás. Seguramente dijo con burla: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Hay comentaristas bíblicos judíos que dicen que los reyes se dieron cuenta que no hablaba en serio porque no invocó el nombre de Dios en su respuesta. Pero cuando finalmente declaró la palabra divina, dijo sin rodeos: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor: estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. ¿Por qué Micaías se negó a ser diplomático? ¿Por qué no fue políticamente correcto, entre comillas? Creo que no lo fue, porque la autoridad de la palabra divina no le dejaba margen de negociación, porque la gravedad del asunto le impedía ignorar las consecuencias que vendrían sobre el reino y sobre Josafat mismo, e incluso sobre sus sueños de riqueza. No es grato ser políticamente incorrecto. Jeremías incluso lamentó su carga cuando decía: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni he tomado en préstamo y todos me maldicen. O podemos recordar aquel pasaje en donde dice: dije basta, no hablaré más la palabra de Dios, pero había dentro de mis huesos un fuego que me quemaba. Me sedujiste, oh Señor, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Hasta hace algunos años, la tolerancia valoraba y respetaba y aceptaba al individuo sin aprobar necesariamente sus opiniones o participar de sus creencias o modo de actuar. La tolerancia tradicional hacía diferencia entre la persona y lo que ésta pensaba o hacía. Pero hay una nueva tolerancia que ha cambiado un enfoque diciendo: las creencias de cada individuo, su sistema de valores, su estilo de vida y la participación de la verdad, y la percepción de la verdad son realmente iguales. No hay jerarquía de verdad, tus creencias y las mías son iguales y toda verdad es relativa. Incluso en el mundo secular hay resistencia a este cambio, se resiente este cambio de enfoque. Un columnista mexicano, Manuel Ajenjo, diría al respecto: de un tiempo acá viene imponiéndose en el mundo la idea de la cual la sociedad mexicana no puede sustraerse.
la idea de lo políticamente correcto. Una persona que actúa de una manera políticamente correcta es aquella que toma en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación, ofensa por motivos de sexo, de preferencia sexual, ideología, política, religión, raza y un largo etcétera, que va desde el modo de vestirse y las predilecciones gastronómicas hasta el amor desproporcionado por los animales. Por supuesto que esta idea es plausible, tiene un trasfondo de rectitud y de respeto a los demás. Es un llamado a evitar prácticas de exclusión, modos de injusticia, ofensas y maltratos. En mi humilde opinión, esta tendencia hacia lo políticamente correcto ha llegado a niveles de exageración, incluso al uso antigramatical, que al parecer ya se hizo costumbre, sobre todo en el ámbito político mexicano, de decir las y los mexicanos, los diputados y las diputadas. En todo caso, podría decirse las y los mexicanos, los diputados a las diputadas, o por qué no, la forma antigua pero correcta de enunciar los mexicanos y los diputados de forma genérica. Lo políticamente correcto se ha extraviado en radicalismos hasta convertirse en un movimiento tiránico que bordea lo absurdo y da pie a la burla. Ahora hay diccionarios como aquel titulado Lenguaje libre de prejuicios de la Universidad de New Hampshire, en la que se sugiere utilizar el término persona internacional para no hablar de extranjero, persona de talla para no decir que está gordo, personas que carecen de las ventajas que otros tienen para no decirle pobre, o personas de riqueza material para decirle rico. Pero estas son minucias, son cosas irrelevantes. Los eufemismos y el tacto verbal son irrelevantes frente a los nuevos valores, entre comillas, de un mundo en franca decadencia. Pero no tenemos opción. Debemos compartir la tarea profética de anunciar la palabra divina. Y desde la antigüedad bíblica, el Señor había dicho, por ejemplo, allá en el libro del profeta Ezequiel, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre y le pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada e hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Lo que el Señor le estaba diciendo al profeta Ezequiel es que no podía eludir la responsabilidad de ser vocero de la palabra divina. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en el pasaje. El texto nos habla de las tres negativas del profeta Micaías, y la tercera de ellas es que dijo no a las consecuencias de sus elecciones. Hasta el presente, hermanos, seguimos admirando a los profetas. Seguimos llamando a nuestros hijos con sus nombres. Evocamos sus vidas y sus hechos. Maimónides, un rabino judeo-español, uno de los gigantes del pensamiento judío durante la Edad Media, hablaba de los profetas en los siguientes términos: la profecía solo puede residir en un erudito que es grande en sabiduría y poderoso en carácter, cuya inclinación no puede someterlo a los asuntos de la tierra. Es una persona sana de cuerpo que cuando entra en el huerto de la sabiduría oculta permanece en esos temas elevados hasta alcanzar
el conocimiento y continúa santificándose y apartándose de las actitudes de la gente que se conforma con las oscuridades de los tiempos. Suena muy bien. Tal descripción eleva a los profetas casi al nivel de superhombres, pero en realidad ellos no eran inmunes a las angustias y a los temores del resto de los mortales. En el antiguo Israel, teóricamente al menos, el profeta era tenido en tan alta estima que era visto como un mediador entre los hombres y Dios, e incluso se aludía a él con el nombre de varón de Dios. Podemos recordar el título del Salmo 90 que dice oración de Moisés, varón de Dios. Se les daba ese nombre, pero en los hechos, para la mayoría del pueblo, el mejor profeta era el profeta muerto, pues durante sus ministerios fueron víctimas de oposición y de crueles persecuciones. Hay personas que van contracorriente por arrogancia, por protagonismo o por insania, que dicen como las brujas de Macbeth: lo bello es feo y lo feo bello, surquemos la bruma y el espacio horrendo. Todos conocemos a personas así, personas cuya toxicidad roba toda energía. Sus comentarios negativos desaniman al más optimista porque tienen siempre un problema para cada solución. Se cuenta de dos hombres que estaban hablando y uno le dijo al otro: compadre, ¿y si un día usted fuera en el campo y le saliera un toro bravo, usted qué haría? No, compadre, pues corría y me subía a la barda. Y si no hubiera barda, compadre, no, pues corría y me subía a un árbol. Y si no hubiera árbol, compadre, no, pues corría y me metía en una zanja. Y si no hubiera zanja, compadre, oh, compadre, lo que usted quiere es que el toro me coja. Hay personas así, pero no era el caso de Micaías. El profeta sabía que el cáncer no se cura con masajes, que no iba a sacar a Israel de su estado de coma sobándole el lomo. Debía llamar a la nación a la conversión, para lo cual empezó por la cabeza misma de la nación. Pero nadar contracorriente no es nada fácil. Juan Stam diría al respecto: los profetas no pueden, no puede ser quien encubra o calle las cosas. Por eso los profetas sufrieron persecuciones, cárcel, exilio y hasta la muerte. Los profetas falsos tuvieron mejor suerte porque solo decían lo que la gente quería escuchar y se cuidaban especialmente de no ofender a los poderosos. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, diría Jeremías en el capítulo 6 de su profecía. Igualmente los profetas de hoy, si nunca ofenden a nadie, podemos estar seguros que son profetas falsos. Un profeta inocuo es una contradicción de términos. ¿Qué consecuencias negativas trajeron las negativas de Micaías? Primeramente hizo que el rey regurgitara su ira. Ya la relación entre ambos era complicada, pero cuando el rey lo puso en evidencia delante de su corte y delante de sus invitados, las cosas se complicaron. Micaías fue entonces abofeteado por un falso profeta, quien le dijo: ¿por qué camino se fue el Espíritu del Señor que habló para hablar a ti? Seguidamente el rey detuvo al profeta y ordenó: así ha dicho el rey, poned a este en la cárcel y sustentadlo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Usó la fórmula autoritativa de los profetas. Cuando un profeta decía Ko amar Adonai, así ha dicho el Señor, estaba apelando a su autoridad. Así es que el rey dice, así ha dicho el rey,
pongan a este en la cárcel, susténtenlo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Lo que Acab realmente estaba diciendo es: regresen a a la cárcel, lo que significa que el profeta habría sido encarcelado anteriormente. Pan de aflicción y agua de angustia significaba que Micaías solo recibiría el mínimo indispensable para mantenerlo con vida. Como sabemos, Acab era un hombre inclinado a la violencia, y podemos recordar el incidente de la viña de Nabot, allá en primer libro de Reyes, capítulo 21. Por esa razón, su nombre llegó a ser epítome de maldad en Miqueas 6:16, pero no fue el único héroe de la fe que sufrió esta suerte. El autor de la epístola a los Hebreos nos recuerda que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles, fueron aserrados, apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era dignos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Capítulo 11, versículo 36 al 40 de la carta a los Hebreos. El Señor Jesús incluso acusó también a los líderes religiosos de su tiempo de complicidad en el asesinato de los antiguos profetas de Dios, diciendo: edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en esos días, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros, diciendo que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Mateo capítulo 23, versículos 29 al 32. Pero no me malentienda, por favor. No estoy haciendo una apología del martirio o del sufrimiento. A principios de los años 80, estudiando en el seminario, un servidor escuchaba relatos de compañeros centroamericanos quienes hablaban de historias de persecución contra los evangélicos por parte de grupos insurgentes. En ese tiempo la mayoría de los países de América Central estaban en guerra civil, y cuando algunos compañeros nacionales, algunos estudiantes mexicanos, escuchaban esos relatos, decían con un frenesí casi erótico: eso es lo que necesitamos en México, una persecución para que se vean los que son cristianos verdaderos. Pero sigo pensando ahora lo que pensé entonces, que no es necesario pasar por eso para comprometer nuestra lealtad a Cristo. Desear persecuciones es coronar a la apología de la violencia con una aureola, es ponderar o proponer un brutal paralelo al concepto de cuota de sangre que grupos como Sendero Luminoso predicaban y practicaban en el Perú. Ellos pensaban: el pueblo tiene que ver que se derramen ríos de sangre para comprometerse en la lucha en contra de los opresores. Habrá cristianos que piensen que es necesario que pase lo mismo para que nos comprometamos con el Señor. Pero hace muchos años la Iglesia de Dios aprendió que el martirio es un llamado excepcional que Dios da a algunos, y que por tanto no debemos ni ponderar ni buscar esa experiencia, porque la realidad nos enseña que es más fácil morir por Cristo que vivir para Él, que un instante de sufrimiento nunca podrá compararse con una vida de constante compromiso con nuestro Señor. El Señor Jesucristo había enseñado que ninguna fidelidad in extremis sirve de algo. Es la enseñanza central de la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos enseña que hay que velar ahora, que necesitamos hacer una provisión suficiente de aceite, ser fieles y hacer lo que debemos hacer para no despertar
sin preparación en la hora decisiva del juicio. Vivimos a muchos siglos de distancia de Micaías, hijo de Imlá, pero hay cosas que no han cambiado desde entonces. El mundo sigue hablando y comunicándose en la lengua franca de los hijos de Babel: el materialismo, el individualismo, el hedonismo, el relativismo social. Lo que antes se creía está cediendo para dar lugar a una variedad de opiniones en donde cualquiera puede tener una verdad perfectamente válida, y no se cree ahora en absolutos morales ni en verdades absolutas. El único absoluto es que ahora no hay verdades absolutas. Por eso se piensa, está bien creer y practicar cualquier cosa. Si eso te hace feliz, adelante. Todo estará bien si te sientes bien con eso. La posmodernidad sigue diciéndonos que debemos ser tolerantes, no porque no podamos distinguir el camino correcto del incorrecto, sino porque todos los caminos son igualmente correctos. Escoge entonces el camino que quieras y anda por él, ya que todos te llevarán al mismo lugar. En respuesta, hoy día existe infinidad de textos y de manuales sobre cómo comunicar el Evangelio en un mundo postcristiano. Textos escritos por siervos fieles, por sabios, por eruditos, que hacen enormes aportaciones al pensamiento y al testimonio cristiano. Pero al menos eso creo yo. El asunto aquí no es ni de métodos, ni de fórmulas, ni de recetas. Antes de estudiar y probar cómo comunicar el Evangelio al mundo de nuestro tiempo, antes de todo eso, tenemos que decidir nuestra lealtad a Cristo y vivir en consecuencia con nuestra decisión. Como conclusión, Micaías, hijo de Imlá, fue un hombre que sabía decir no. No le costaba decir no. Su vida y su ministerio giraron en torno a una triple negativa. Dijo no a la democracia. Decidió no amoldarse a la mayoría, no hacer concesiones, porque él sabía que Dios y él eran la mayoría. Dijo no a la diplomacia, resistió la tentación de ser políticamente correcto y simplemente decidió decir lo que Dios decía. Su mensaje era una advertencia a Acab a no emprender una campaña desastrosa en la que Dios no iba a estar con él. De hecho, la única baja de esa campaña fue Acab. Dice la palabra de Dios que un arquero, entre paréntesis la tradición judía dice que ese arquero era el general sirio Naamán. Ese hombre disparó una flecha al aire y su flecha entró entre las junturas de la armadura del rey, hiriéndolo de muerte. Micaías dijo no al temor a las consecuencias de sus elecciones. Asumió la violencia, la cárcel, la persecución, porque la apostasía y la idolatría de sus hermanos no podían ser tolerados. Tolerarlos hubiera implicado complicidad. ¿Con cuánta razón se ha dicho que la verdadera tolerancia no es mera pasividad dictada en el afán de garantizar una mínima convivencia? No implica indiferencia ante la verdad o los valores. No se reduce a afirmar que se respetan las opiniones ajenas, aunque no se les preste la más mínima atención. El que se reclama respetuoso de las otras personas, pero no les presta atención, no es tolerante, es indiferente. El auténtico tolerante no es un espíritu blando que se pliegue ante cualquier idea o conducta, porque en el fondo no se compromete con ninguna. El primer deber de la caridad no está en tolerar las opiniones erróneas, por sinceras que éstas sean,
ni en la indiferencia teórica o práctica ante el error o el vicio que vemos en nuestro hermano, sino en el celo por ayudarlo a mejorar. Al final es lo que Micaías hizo. Es un hombre que sabía decir no y no le temblaba la boca para hacerlo. Dijo no a la democracia. El consenso de los demás no significaba nada, porque Dios había dicho lo contrario. Dijo no a la diplomacia. Acab se quejó diciendo, nunca me profetiza bien. Y una vez más tuvo que decir lo que Dios decía. Y finalmente dijo no también a las consecuencias de sus elecciones. Tuvo que decir, como el apóstol San Pablo, porque me es impuesta necesidad compartir el Evangelio, y ay de mí si no predico el Evangelio, que si lo hago de buena gana recompensa tengo, y si no, la comisión me ha sido dada. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque una vez más nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella el testimonio de un hombre que decidió caminar contigo contracorriente, asumir las consecuencias de sus elecciones y dejar un testimonio que sigue vigente para los creyentes de todos los tiempos. Sabemos que el mundo no ha cambiado y que hay cosas del pasado que siguen vigentes en nuestro tiempo, y por tanto, Señor, te rogamos que nos permitas definir nuestra lealtad delante de ti y asumir las consecuencias de nuestras elecciones en una vida de congruencia, de testimonio, que a final de cuentas den honra y gloria a tu nombre y al nombre de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que sea así, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra suya que ha sido expuesta fielmente por su siervo, nuestro hermano pastor. Gracias a Dios porque siempre hay palabra suya que nos exhorta, que nos alienta y nos confronta con su verdad para poder así tomar una decisión siempre de estar bajo la dirección de su Santo Espíritu para servirle y para vivir la vida cristiana y serle gratos hijos como Él quiere. Ahora también escucharemos otro himno de alabanza y adoración a través del grupo de alabanza y de adoración de nuestra iglesia. Nuevamente, hermanos, les invito a abrir sus himnarios y buscar el himno número 67. Ángeles cantando están. Y dice la palabra del Señor en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alabemos a nuestro Dios con este hermoso himno. Ángeles cantan, con voces y adoración.
Damos gracias una vez más al Señor por la bendición de meditar juntos en su palabra y les invito a orar para ser despedidos. Gracias te damos, Padre, porque nos permites meditar en tu palabra. Ahora te pedimos que ésta se encarne en nuestra vida y glorifique tu nombre. Que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios nos bendiga.